Está con nosotros la licenciada Lucía Basurto del despacho Empresa Inteligente, donde nos viene a platicar de lo que se viene, lo nuevo que viene en este sentido, el nuevo concepto, la nueva concepción del Departamento de Recursos Humanos, que a lo mejor ya no debemos de llamarlo así, pero mejor que nos platique Lucía cómo viene, qué hay que hacer, cómo lo debemos de tomar, interpretar y desarrollar esto del factor humano en sus departamentos de recursos humanos. Y le damos la bienvenida, Lucía. Gracias, bienvenida por estar. Gracias. Y gracias por estar aquí con nosotros en Salud Empresarial. A ti y a todo el despacho de Empresa Inteligente les damos las gracias desde aquí y los invitamos a que los consulten a ellos, ¿no? Y gracias a ustedes por abrirnos sus puertas en sus casas. Lucía. Sí. ¿Qué es esto del departamento? Me dices que ya no es así, que viene de otro concepto. Platícanos sobre para que conozcan en sus empresas qué hay que hacer. Muy bien. Pues de pasar, digamos, de un rol pasivo, de un rol que anteriormente pues era básicamente seleccionar y contratar al personal, bien quizás el término de departamento. Ajá. Pues estamos hablando de evolucionar a un área de capital humano. Capital humano, así le debemos de llamar ahora. De entrada debemos de hablar de capital humano, ¿no? Entonces, de entrada la propuesta de nosotros es que el Departamento de Recursos Humanos en su concepción natural, en la concepción tradicional, ya no debe de existir. Ya no lo tenemos que tomar al personal como el insumo, ¿sabes qué? Tráete 3 kilos de clavos más, sí, o una cosa así, ¿no? Sino de un capital que ayuda a... Bien, entonces normalmente pues en las áreas de capital humano se dedican a lo que es a reclutar, a seleccionar personal, que está bien como la primera fase. Okay. Sin embargo, pues ha dejado de ser realmente un apoyo a los planes de dirección, a los planes de crecimiento o simplemente en la nueva forma de hacer negocios. Los tiempos han cambiado y como decías tú, o sea, la gente lejos de, como ya lo hemos mencionado en otros programas, lejos de ser un recurso más, debe de ser parte de la estrategia o el controlador, el diseñador, el operador de la estrategia misma en la empresa. Por eso hablamos de capital humano, porque al final de cuentas la gente no es un recurso más, son los controladores, son los diseñadores o son quienes llevan a cabo los procesos en las empresas. Correcto, eso es muy importante porque pensamos siempre en el recurso humano como un insumo más dentro del proceso productivo y en una categoría así como de segundo nivel, vamos a llamarlo, sí, con todo respeto. Y me llama la atención esto que estás mencionando de capital humano, porque realmente me pongo a pensar y nunca lo hemos visto así. Así es. Nunca lo hemos visto como algo que desarrolla el proceso, como el que genera el valor de las cosas. Sí. Siempre un recurso. Así es. Efectivamente, a final de cuentas ellos son quienes les entregan el producto o el servicio a la empresa. Entonces, la realidad es que tan lo consideramos un recurso más que en las mesas de decisiones, que en las mesas de estrategias no está el director de capital humano. Entonces, al hacer los planes, al hacer las planeaciones estratégicas, cualquier proyecto relevante que se tenga de la empresa, capital humano o la gerencia de recursos humanos no está sentada en esa mesa. Esa su opinión ni siquiera llega a darle la relevancia de que van a ser el ejecutor de las estrategias que se hagan en la empresa o van a ser quienes lleven a cabo los planes. Entonces, se ha dejado mucho el rol de capital humano hacia algo totalmente pasivo, ajeno a la estrategia de la empresa, como un apoyo débil, como un apoyo que es como un mal necesario. Sí, algo secundario, ¿no? Así es. Entonces, el planteamiento aquí es muy sencillo. Ya no podemos hablar de recursos humanos, tenemos que reenfocar el área, tenemos que reenfocar el departamento y tenemos que tomar ciertas labores útiles y esas que sí realmente sirven
pues llevarlas a la práctica. ¿A qué se refieren cuando dicen hablar de reenfocar? Sí. O sea, pues me hace muy interesante ese término, reenfocar. Sí. ¿Cómo? A ver, explícanos, inclusive a un servidor, ¿no? Claro que sí. Capital humano es necesario. Sí es necesario tener en las organizaciones alguien que esté dando seguimiento a la formación y a todo lo que viene siendo el personal durante su trayecto en la organización. Sin embargo, lo hemos tomado como que a la gente la vamos a administrar, así como administro el inventario. Ajá. O sea, yo te pongo aquí, tú te quedas aquí, regreso y sigues donde te puse. Exacto. O estás ejecutando únicamente lo que yo te pedí que hicieras. A eso nos referimos como que un administra. robot. Exactamente. Entonces, claramente está que la gente, lejos de ejecutar únicamente o leer las instrucciones o la actividad o la función que yo te establecí, ya no es suficiente, pues, o sea, para empezar, quienes diseñaron esas funciones normalmente nunca han atendido a un cliente, no han hecho una ruta de entregas, no han hecho una labor de cobranza. Entonces, para empezar el procedimiento muchas veces ni siquiera es lo que se espera de ellos. Entonces, administrar a la gente no se puede ya en este siglo, vamos. En este siglo, exactamente. Entonces estamos hablando de que la gente de ser el recurso humano o el área de ser de recursos humanos, de estar administrando únicamente el personal, tenemos que trabajar con ellos en una serie de acciones que normalmente no están concebidas en el área de capital humano. Ok, y el reenfoque va en cambiar la estrategia de administrar por desarrollar, crear en la persona algo más. Así es. Entonces, lejos de que el área de capital humano únicamente se dedique, si lo llevamos aquí a la micro y pequeña empresa, a la selección y contratación de personal, que por parte de eso, por eso son los niveles de rotación que tenemos en las empresas, porque únicamente se dedican a esa partecita. Pero ¿dónde queda la parte de alinear tu proyecto profesional con la empresa? ¿Dónde queda la parte de, oye, pues yo tengo propuestas de mejora, cómo las gestiono, cómo las dirijo? Yo quiero crecer aquí en la empresa. Exacto. Que hablábamos en alguna ocasión del crecimiento horizontal, que es lo que hace posible que las MIPYMES se desarrollen. Entonces, lejos de ayudarnos, el área de capital humano se ha convertido en un rol netamente selección, contratación y nóminas. Exacto. Que es la base, pero no es suficiente. Sí. Y en eso se enfoca principalmente, ¿no? Y calcularte si hay tiempo extra y si tus bonos, y no pasa de ahí que tu expediente esté completo. Eso es recursos humanos. Sí. Y el enfoque va más allá. Sí hay que hacer eso, dices, ¿no? Sí, es la base. Obviamente, aquí traemos un esquema, no sé si lo podemos ver. Ahí está, ¿no? Todo lo que es la selección, la administración y la parte de la relación laboral, por supuesto que es la base, pero no es suficiente. Eso es únicamente, digamos, estar en el punto cero. Quienes no tengan la partida, de ahí partimos. Así es. De ahí partimos. Quienes no tengan esto ni siquiera están en el punto cero. Muy bien. Vamos a ir un corte, Lucía, y ahorita regresamos para que hablemos de los roles más importantes que tienen el departamento. ¿Cómo le llamamos? Capital humano. Capital humano. No se vayan, regresamos en un momento. Bien, amigos, estamos tratando el tema de lo que debiera de ser un buen departamento de recursos humanos. En lugar de llamarlo así, debería de ser capital humano. Y aquí, en este sentido de desarrollar el capital humano, destacamos dos roles muy importantes, el de consultor interno y el rector. Vamos a pedirle a Lucía que nos explique cómo está este nuevo reenfoque en este sentido de consultor interno y rector en el capital humano. Muy bien. Ahí en la lámina que nos quedamos viendo antes de salir al corte, veíamos pues cuál es el punto cero, ¿no? Okay. Este punto cero, la propuesta es que se puede llevar desde un área de administración. Todo lo que es la parte de la relación laboral o la ejecución de la parte de ley
Sí. la puede llevar perfectamente pues el área administrativa. Sin embargo, la parte de ya de hablar de nuevas metodologías, de hablar de mejoras a los procesos, de cuestiones más relevantes que tengan que ver con estar cambiando de canal constantemente a la empresa, pues ya ahí hablamos de una especie de consultor interno. Que es del mismo departamento, o sea, generar ahí ¿cómo llamarle? Pues sí, una consultoría que nos ayude a reforzar nuestros procesos, a innovarlos, a rediseñarlos, a mejorarlos, ¿no? En ese sentido. Así es. Si realmente el área de capital humano se le diera la dimensión correcta, como te decía al inicio, debería de estar en las mesas de decisiones, debería de estar en las reuniones o en las planeaciones donde se hace todo lo relativo al futuro de la organización, porque a final de cuentas gran parte de la implementación o la implementación total tiene que ver con el personal. Por eso hablamos de que capital humano, el servicio principal que debe de ofrecer es la consultoría interna. Correcto. Sí, me llama la atención eso que estás diciendo de que, sí es cierto, en las reuniones de planeación, de presupuestación, ahorita que ya vienen los meses en que las empresas se reúnen para ver cómo nos fue este año y presupuestar el año que entra, entran todos los departamentos o las áreas, menos capital humano. Así o recursos humanos. Y normalmente las áreas de capital humano le reportan a administración, siendo que son dos cosas que por naturaleza se contraponen, porque por un lado administración siempre está buscando ejecutar bien los recursos o ser eficientes con los recursos, y por otro lado capital humano está hacia potenciar, hacia desarrollar, incrementar, que ya trabajando en la praxis no se alinean en su totalidad. Entonces no hay contrapeso a la parte de administración en lo que tiene que ver con el personal. Entonces a nivel estructural decimos que capital humano debería de reportarle a dirección general, ser otra, aunque sea área de staff, en el organigrama funcional, aunque fuera área de staff, debería de reportarle a dirección, para que tenga el contrapeso necesario con operación, con administración, y pues que no tenga que alinearse directamente a las directrices administrativas, sino que tenga el mismo peso al momento de tomar las decisiones y ejecutarlos. Se me viene a la mente así muy rápido un ejemplo muy simple. En las reuniones de planeación, la empresa dice, vamos a necesitar abrir una nueva sucursal con estas características, etcétera, etcétera. No entra recursos humanos, se queda por un lado, como mencionamos ahorita, pero qué importante es que el departamento de capital humano, que esté ahí presente y que diga, bueno, para ese tipo de proyecto requerimos un personal con estas características, y sabes que dentro del departamento estamos desarrollando a estas personas, o estas personas son las idóneas, no que a veces ahí, ¿y quién te gusta a ti para que dirija ahí? ¿A quién recomiendas? Cuando el departamento de capital humano debería de tener ya todos los elementos para decidir y decir cómo se quiere, porque luego se contrata de afuera y no sabe ni siquiera cómo funciona la empresa, ¿no? Así es. Por eso está el segundo rol, que tiene que ver con la universidad empresarial o con la parte de la formación. Correcto. Capital humano debería estar formando sistemáticamente al personal que se ocupa para crecer. Entonces, cuando hacemos los planes de crecimiento, ahorita realmente crecer en un sentido económico es relativamente fácil, porque el inmueble no es de nosotros, es renta. Así es. Los inventarios tienden a ser cada vez más esbeltos. La tecnología debería de hacer que los procesos fueran fáciles de replicar. Entonces, lo único que falta es con quién crecer, que ese sería el segundo rol estratégico del área de capital humano. Sí, por un lado las metodologías, las partes de mejora y demás, pero también la parte de formación. Entonces, estar proveyendo a ese personal que la empresa requiere para crecer a través de la universidad empresarial,
que en un futuro nuestra propuesta es que se conviertan en centros de innovación empresarial. Entonces, si realmente le damos la dimensión a capital humano tal cual, el área de recursos humanos en su concepción natural desaparece. Claro. Sí, o sea, lo tendría nada más, pero por cuestión legal nada más, para la cuestión fiscal y ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que te pide la Secretaría del Trabajo, ¿no? Sí, o sea, lo necesario, sí, lo laboral y estrictamente, por supuesto, ¿no? Sí, pero hasta ahí nos hemos quedado, desgraciadamente, las áreas de capital humano, y creo que ha sido parte de las dos, ¿no? Dirección, quizás no darle la dimensión adecuada, y las áreas de capital humano, los que estamos en capital humano, manteniéndonos en ese rol tan reactivo, tan fuera del negocio, que pareciera que estamos ajenos a eso, ¿no? Bueno, ¿y qué se debe de hacer para redefinir este rol? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los micros y pequeños, medianos empresarios? Pues primeramente irnos a los objetivos. Desde definir qué se espera del área de capital humano, qué se espera de la persona que está ejecutando o que está dirigiendo esa área. Igual los perfiles, hay que abrir los ojos los que estamos en capital humano, hay que ver un poquito más allá, hay que prepararse, hay que investigar, no nomás mantenernos en las partes de actualizaciones que nos pide la ley, involucrarnos en el negocio, dar la talla de consultoría interna. Eso es lo primero que yo les digo cuando me toca trabajar con personas de capital humano. Para que a ti te inviten, tienes que dar la talla. Okay. Y dar la talla significa que tenemos que prepararnos. Eso sí, eso yo lo recomiendo siempre, que la preparación es continua, ¿no? Esa no se puede dejar por un lado. Si tú quieres rediseñar, quieres hacer algo nuevo, mejora, innovar, preparación, documentarte, estar al día de lo que sucede en el mercado tan dinámico que estamos viviendo hoy en día en este siglo. Preparación, para que puedas tú ese conocimiento desarrollarlo dentro de la empresa, ¿no? Sí, porque, insisto, nos hemos mantenido las personas de capital humano, a lo mejor pensamos que así tenía que ser en nómina, selección y contratación y la administración de la parte laboral. Pero ¿por qué no ver más allá? Pues ¿por qué no investigar qué están haciendo las grandes empresas o las empresas de la nueva economía o las empresas que están creciendo? ¿Qué cosas al interior de las organizaciones están haciendo? Y nosotros hacer esa propuesta, pues basado siempre en resultados. Y esa es una parte delicada, porque capital humano, los resultados que normalmente tiene no son necesariamente de ellos. Por ejemplo, el clima. Sí sí tienen mucho que ver ellos, pero el clima lo hacen todos los directivos, no lo hace la persona de capital humano. Así es. La rotación, o sea, sí es cierto, la rotación nosotros tenemos que cuidarla y tener un buen proceso de selección, pero la rotación no la hace capital humano, la hace toda la empresa. Y ese tipo de cuestiones, como no hemos sabido plantearlas, se nos siguen dando resultados donde no deben de ser sus resultados, que son la parte base, ok, sí, pero los resultados de ellos deberían de ir en otro sentido. Por ejemplo, el índice de formación que tenemos, las mejoras a los procesos, la formación de directivos de manera sistémica y otras cosas que distan mucho de los resultados que se plantean en la actualidad en esas áreas. Entonces, ya a manera de conclusión, así concretar para que nos los entiendan, ¿qué hacer? Okay. Así rápido, porque a ver, todavía nos quedan unos minutos. Muy bien. Primero, hay que vender internamente al área con un objetivo muy concreto y con indicadores que tengan que ver con el negocio. Tenemos que apoyar en la línea del negocio. Tenemos que ser conscientes del negocio en el que estamos y dejarle al líder que se preocupe por la operación nomás. Nosotros proveerle servicios muy concretos que tengan que ver con el personal, el desarrollo y las metodologías de trabajo. Ok. ¿Sí? Y convertirnos en una especie de consultores internos
que apoyen al líder en ese día a día en los indicadores que tienen que ver con el personal y la formación de nuevo personal. O sea, no está fácil, pero necesitan ayuda. Yo creo que nuestros compañeros allá en sus empresas, en sus casas, para entender mejor esto, ¿no? Yo les pediría que mejor consúltenlos aquí a Empresa Inteligente, al despacho Empresa Inteligente, a esta consultoría. Ahí aparecieron en pantalla los teléfonos de Lucía, de un servidor, para cualquier duda, cualquier comentario, consulta inclusive, nos las pueden hacer llegar. Claro que sí. Y con gusto los atendemos, ¿no? Si yo no puedo en el momento, yo paso la duda, la pregunta aquí a Lucía y ellos con gusto los atienden. La idea es apoyarnos entre todos y hacer algo entre todos, porque la verdad, en este nuevo siglo lo que hay que hacer son alianzas. Sí. Hay que trabajar unidos para poder hacer frente a un mercado tan dinámico, tan competitivo, y que sobre todo vienen muchas firmas del exterior y a nosotros nos van a hacer un lado, ¿no? Sí, es que realmente el consultor interno, que es el gerente, el director o el encargado de capital humano, que debería ayudarnos en el diseño y la transformación de la empresa, no está haciendo ese rol. Pues se ha quedado en un rol bastante limitado que deja al directivo solo al momento de tomar las decisiones, solo al momento de hacer los planteamientos de las estrategias, y obviamente pues no quedan alineadas pues lo que está buscando el directivo con la gente que se requiere. Entonces nosotros decimos que la persona de capital humano debe ayudar en el diseño, en la transformación y en la formación de la nueva organización que se ocupa. Es preparar, el capital humano es desarrollarlo, capacitarlo, ayudarle a crecer dentro de la misma empresa. Así es. Ayudarle a que se motive, pero no es motivación de que llega puntual y que si no te sanciono y el bono de la puntualidad. O las actas. Sí, las actas administrativas o el bono de aquí, el bono de allá, y que a veces más que de apoyar el departamento, más bien parece un departamento represor, ¿no? De que te estoy vigilando, ¿dónde andabas? Te tardaste mucho en el baño. Sí. Se van en tareas equivocadas que no generan nada, al contrario, que generan inconformidad en el personal. Yo creo que, como bien dice Lucía, es ser rector, consultor, apoyar, tomarlo en cuenta, no verlo como un recurso más dentro de la empresa. Así es. Entonces, si las áreas de capital humano nos alineamos en la línea, en la parte del negocio sustantivo, si realmente los directores le dan la estatura o le dan el peso que debería de tener, otra cosa sería en las empresas, pero hay que partir de resultados en mejoras a los procesos, resultados en la formación de esa nueva gente, en tener a la gente que se ocupa para crecer, en darles metodologías, insisto, darles cómo estructurar en el diseño. Por ahí alguna vez creo que unos compañeros platicó del diseño de la organización. Sí. En todo eso debe trabajar el área de capital humano, por supuesto, siempre teniendo la parte base completa, que en un momento dado administración también podría llevar. Claro. Miren, compañeros, miren, señores allá en casa, esto es un desarrollo integral, no es un desarrollo nada más así. Por eso, háblenos, consúltenos y les ayudamos. Lucía, pues ya se nos agotó el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante la plática de hoy, lo que nos trajiste ahora. Y amigos, pues ahí están los teléfonos, aparecieron en pantalla, teléfonos y correos a sus órdenes. Gracias y hasta la próxima semana.